Identidades Huaquichahuén, Pesarata, aquí Purillari, Jacalhuarja, municipio de Palos Blancos, Barcacabagua, GRPOs, Bolivia, Toqueda, Yatir, acá para Uskipayataki, Porraquillari, Xotoqueda, acá Central de Cooperativas del Seibo, Toquitja, Curjabasa, Cacao, Achuyawi, Jutkaspa, Cuatoquiuyaki, Paui, Utkawayi, Saxidagua, Sapjara, Toquitja, Gilata, José Luis Babari, corresponsal Yatiriwa, Yatilla Diraxtari, Gilata, José Luis, Banquiwa Roja, municipio de Palos Blancos, Barcatpacha, Yatilla, Disipcaquita. Kamiskun Hamakilata Edwin, Aski Alhuaquipanaya, y Atibera Kutaki Prerikio Axajunto Municipios Marcatpacha. Pues el día de hoy, Gilata Edwin, nos hemos trasladado a la central de cooperativas El Seibo, que está ubicado en la población de Zapecho, del municipio de Palos Blancos, una institución grande que se dedica a la producción del cacao y la elaboración de los riquísimos chocolates que tenemos en diferentes sectores. Bueno, permítame presentar, y a propósito también vamos a hablar un tema muy importante en lo que refiere esto de lo que es el estudio de fertilidad de suelos en las plantaciones del cacao orgánico bajo sistemas agroforestales de la región del Alto Beni, La Paz. Asimismo, vamos a hablar el estudio de recursos genéticos del cacao. Permítame presentar a uno de los ingenieros. Por supuesto, tenemos varios ingenieros que están presentes en esta programación a través de lo que es Bolivia TV Identidades. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Eber Jora. Soy el director ejecutivo de la Fundación PIAF El Seibo, de la Central de Cooperativas El Seibo RL. La Fundación PIAF El Seibo es el brazo técnico de la Central de Cooperativas. Este brazo técnico tiene la misión de trabajar en el tema de lo que son la certificación orgánica, en el área de investigación y el soporte técnico a los productores. También tenemos un área del banco de semillas que se dedica al almacenamiento del germoplasma, de plantines forestales, frutales, ornamentales y lo que son el tema genético de cacao, ¿no? Entonces también tenemos un área de producción de plantines para los productores, plantines garantizados con caracterización de alto rendimiento, ¿no? Y estos últimos años nos hemos dedicado a lo que es el estudio de la fertilidad de suelos y recursos genéticos, ¿no? En esa medida estamos avanzando para mejorar los rendimientos de producción de nuestros productores. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Efectivamente, contamos también con la presencia de otro de los ingenieros. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Poroma. Yo también estoy apoyando como asesor técnico en el área de recursos genéticos. Muchas gracias, Inge. Estamos también con la presencia de otros de los ingenieros que nos va a estar acompañando en esta programación de identidades a través de Bolivia TV. Inge, muy buenos días. ¿Su nombre, su cargo? Muy buenos días. Mi nombre es Oscar Colque Fuentes. Actualmente estoy trabajando como asesor técnico en el área de fertilidad de suelos en la Fundación PIAF Seibo. Muchas gracias, Inge. Sí, verídicamente ya hemos hecho la presentación pertinente. Ahora sí, vamos a abordar el tema que nosotros nos hemos trazado en todo caso a través de esta programación. Primero, la pregunta va a ir para el ingeniero, efectivamente, Oscar Colque, quien es asesor técnico. Ingeniero, a propósito, ¿cuáles son los resultados y recomendaciones del estudio de fertilidad de suelos? Adelante, Inge. Bueno, el trabajo que se ha presentado en el Congreso de Cacao está relacionado a un estudio de fertilidad de suelos de la zona del Alto Beni, de 153 parcelas, y esto ha iniciado con un muestreo de suelos. Esas muestras se enviaron al laboratorio y posteriormente, una vez que el laboratorio emitió los resultados, se trabajaron en la interpretación y las recomendaciones respectivas. Entre los resultados más relevantes se pueden resaltar que la zona tiene suelos de mediana a buena fertilidad. Entonces significa que la buena calidad del cacao que existe en la zona también está relacionado con la fertilidad del suelo. Entre los nutrientes más restrictivos, aquellos que existen en menor cantidad, están el fósforo, potasio y azufre entre los macronutrientes. Y entre los micronutrientes tenemos el hierro y cobre como los más deficitarios. Bien, muchas gracias, ingeniero, sobre el trabajo arduo que han realizado en favor de lo que es
la población de los hermanos productores de acá del norte de La Paz, a quienes se dedican a lo que es la producción del cacao. Bueno, seguimos nosotros con esta ronda de preguntas. Ingeniero, ¿cuáles son las recomendaciones que usted podría brindar a la población? Bueno, las recomendaciones tienen que estar basadas siempre en los resultados de análisis de suelo. La primera recomendación, aquellos nutrientes altamente deficitarios se deben corregir. Posteriormente existen también nutrientes que existen en menor cantidad, pero que no son tan deficitarios, eso se debe reponer y mantener en el suelo. Como es un sistema de producción orgánica, lo que se debe hacer es reponer en forma permanente materia orgánica. La materia orgánica es la base de la fertilidad del suelo. Entonces, un sistema de producción orgánica está basado en la materia orgánica que se adiciona, que también existe en el suelo o en el campo en forma natural. Luego, otra recomendación importante es realizar compostaje con los materiales del lugar. Existe bastante material, por ejemplo, de las cosechas de cacao. Las cáscaras se pueden utilizar, también residuos de cosecha del banano. Una vez que esos materiales son acopiados, entran a un proceso de compostaje para tener una materia orgánica estabilizada y ese material se pueda adicionar a las plantaciones de cacao. Esas son las principales recomendaciones a las que se ha podido llegar con este trabajo de estudio de suelos en la zona del Alto Beni. Bien, qué importante realmente sobre este trabajo arduo que han realizado los ingenieros a tiempo de realizar de lo que es esta investigación del estudio de fertilidad de suelos. Bueno, ahora sí vamos a ir con el ingeniero Daniel Poroma, quien también es asesor técnico. Ingeniero, a propósito, vamos a preguntar cuál es la contribución en innovación tecnológica en recursos genéticos en cacao que realiza la Fundación Piaf El Ceibo, en todo caso, en la región del Alto Beni. Tomemos en cuenta, Alto Beni también está para los blancos. Adelante, Inge. No, gracias. Bueno, nosotros como Ceibo venimos trabajando en todo lo que es la parte genética, ¿no? En esa medida, tenemos ensayos actualmente en diferentes áreas, en diferentes localidades, con el fin de ir viendo 13 selecciones locales, por ejemplo, que actualmente tenemos con el fin de ver el desempeño agronómico, productivo, de calidad de estos materiales genéticos, ¿no? Estos materiales genéticos en su primera etapa han sido evaluados en campo. Ahora estamos pasando a la parte genética, queremos saber la identidad de estos materiales genéticos y eso lo estamos haciendo en laboratorios internacionales como CRC en Trinidad y Tobago, que nos va a dar lugar o nos va a dar pie a que pues a partir de eso nosotros podamos recomendar, podamos liberar de una manera efectiva para el campo de productores y además iniciar nuevos programas de mejoramiento porque el tema de seguir generando plantas va orientado principalmente pues a que la variabilidad, el cambio climático, los temas de respuesta productiva siempre son dinámicos, ¿no? Y en esa medida venimos trabajando, ¿no? Ucabatwa municipio de Palos Blancos, Uxatoquira, Jacabam, Tanacar, Pocahuija, Utjaski, Cacao, Chuya, Vivas, Kirjaba, Utkawayari, la ciudad de Ayahuayap, Jaraki, Ucabatas, Kirjaba, Tanacar, Pocahuija, Utkayapataki. Ucabaron Acape, Acahuaquichao, Tucuayari, la Capeja, Yacarucabay, y que se escapa.